¿Cuál será mi lugar dentro de la geografía? ¿A dónde iré a parar en este viaje? Poco equipaje y buena energía, y si sube la marea será aprendizaje. ¿Cuál será mi lugar dentro de la geografía? ¿A dónde iré a parar en este viaje? Poco equipaje y buena energía. Hay mucha basura, tío. Ay, el mundo. El mundo que se llena de mierda. ¿No fuman cigarro ustedes, no? No. Acá muchachos no fuman. Aquí sí está, ya nada. Cuando pasa a ver los países. Y así declaró mi libertad. No sé dónde voy a estar o a dónde llegar. Nada importa tanto como el propio despertar. Mi lugar es acá hoy y ya mañana será cualquier otro en que pueda contar. Certezas y dudas que me hacen hablar. Digo gracias y así afianzo los cimientos, eludiendo al conformismo desde mi nacimiento. Muda el pensamiento, la base es la misma. Andar sin recetas afilando la vista. La calma me envuelva sin apagar la chispa. Tranquila, con la voz siempre lista. Esto es lo que sucede cuando uno se quiere sacar una foto bonita en una duna. Y es que se entierra ligeramente la arrugueda. La costumbre es algo tóxico. Viajar para aprender, Sí. Lo he hecho yo. a saltar bien alto para ver más allá. Muchachos, ayúdenme. ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? Mira en el embrollo que te has metido. Músico, videógrafo, hombre que te salva la vida. Partidazo, Joaquín lo es todo en uno. Viajar para aprender a soltar, a saltar bien alto para ver más allá. Viajar para aprender a soltar, a saltar bien Que no digan que la gente de visuales no sabe salir de la aventura. Bueno, ¿qué os ha parecido la aventurilla? Para nada gracioso. Iba sin equipaje Está pesada. y éramos tres. Por un momento me imaginé tratando de conseguir un tractor. No, yo lo que pensaba era, lo agarra solo esto, En la mitad de Namibia. ¿y qué hace? No hay que deprimirse, como parece que va a ser peor, que a veces no es tan grave. ¿Nos venís conmigo para Brasil en moto? Sería lindo, ¿eh? Sí. Sería lindo, pero... Pues bueno amigos, muchas gracias por vuestra ayuda. Estoy muy feliz de que nuestros caminos se cruzaran. El viaje para mí, lo esencial, lo conforman momentos como este en el que personas desinteresadamente te quieren colaborar con su dron, con su cámara, con su tiempo, su gasolina, su cariño sobre todo, ¿no? Sus músculos forzudos para sacar la moto de la arena. Que la moneda de cambio sea Eso. perfecto. El dinero, que parece que a veces es lo que siempre mueve el mundo y mueve todo, y en 4 meses de viaje he tenido más tratos por trueque que por dinero. Al mundo le iría mejor si nos moviéramos en ese eje. ¿Algo que añadir? ¿Queréis decirle algo al mundo? Este es vuestro momento. Bueno, y un saludo a mi vieja. Ahí. Un saludo, Denise. Gracias por alojarme en tu casa. Pancho, eres un ser formidable. Ahora mismo tienes un aspecto un poco fantasmagórico. Con la luz de abajo. No te lo vamos a tener en cuenta. Joaquín, eres un ser brillante. Nunca dejes de crear. Llena el mundo con tu música. Dejar todo y partir, despojándonos del peso, persiguiendo un sueño. Lanzarse al vacío, desafiando las alturas, buscando la libertad. Y encender el motor sin mirar atrás. Y nos quedan las historias. Es decir, yo le vendí esa lana. Llegaron 2 gallegos al aeropuerto, al Uruguay, y un gallego quería tomar un taxímetro. Entonces le decía, ¿cómo puedo coger un taxímetro? El uruguayo le dice, por el caño de escape, es lo mejor. A 60. Vivirla en el borde, bucear profundidades
está claro. Y ni con mucha maña es posible. No, con maña sí, pero no te lo... Ay, ¿por qué? Segundo tapicero que sería. Crecer con los paisajes, renacer de la ceniza. Estoy buscando un lugar llamado el Baño de la India en Villa Serrana y creo que es esto. Creo que es el estanque este pequeñito aquí. Esperaba algo un poco más místico. Pero este es el problema de tener expectativas. Quizás no importe tanto el cuán bonito sea, sino lo bonito que ha sido llegar aquí. Creo que lo que importa no es qué es, sino cómo lo miras. Porque aunque quizás no brille por su belleza, es el estar aquí lo que lo hace grande. A este pequeño baño de la India. No sé si se me ha entendido. ¿Me habéis entendido lo que yo quiero transmitir? Importante, porque puede ser aplicado a todo en la vida, a todo. Dar las gracias, sentirse afortunado, sentirse con suerte por estar. Hoy me he levantado muy filosófico. Ya está. Llevo mucho tiempo queriendo hacer algo. Lavarme. No, me lavo más de lo que creéis realmente, ¿eh? Huele un poco mal, pero no estoy tan sucio. Tengo muchas ganas de hacer off-road escuchando música. Y se me ha ocurrido meterlo aquí dentro. A ver qué tal. Me siento un puto amo ahora mismo. Vámonos. Tan sencillo ser feliz, música, moto y un camino por delante. Like I never wanted to be free, like I never wanted time to breathe, but I see. Recicla, recicla, mira cómo recicla, 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 mira cómo recicla. Una de las cosas buenas de viajar en moto es que le despierta a uno la sensibilidad por la naturaleza. Porque yo quiero seguir pudiendo ver esto. Y esto es contrario a eso. En mi vida pensé que fuera a tener nunca una vena así como medioambientalista, pero es que, en serio, es que tenerla. Nos estamos yendo al carajo, si no. Qué buena está la galleta, joder. A reciclar. Se me ha llenado la tarjeta y en ningún sitio no hay alcanzamiento base para vaciarla y formatearla y meterla de nuevo. Bueno, hay sitios que sí que pueden ser muy malos para hacer esto. Hay que andarse con mucho cuidadito de que no te roben. Hombre, por ponerte en una favela, hacer esto quizás no sea lo más indicado. Pero oye, si te gusta el riesgo, allá tú. Lo que pasa es que luego no vas a tener vídeo para contarlo porque te habrán robado todo. O sea, los perros, chachi. Llevaba mucho encerrado editando, ya se me estaba hasta olvidando lo que era viajar en moto, tío. Menos mal que siempre supe que esto iba a ser un viaje de trabajo y que iba a ser mitad de una cosa y mitad de la otra. Es que tanto en Buenos Aires como en Montevideo he sentido que de alguna forma volví a Madrid. Y a mí lo que me gusta también es esto, cojones. ¡Nos ha jodido! Vamos, música. Cuando pasa un coche tengo que poner esta cara aquí como algo. La clave está... Para la música. La clave está en bajar este ojo. Como es un... No me jodas que soy un tipo duro. Te lo juro, de momento me funciona, no me han robado. Lo he acojonado. El invento mola, pero a más de 60 no se escucha un carajo. Así que creo que solo se puede utilizar en pista y en ciudad. Solo que en ciudad es muy escandaloso esto, creo yo. Esto lo metemos aquí, que no se caiga, y magia. You're standing by me, looking right, oh so sexy, moving by such a treat. Ahí voy yo. Eyes like chocolate coated brandy. Breeze pass by me. Have you got all that I need? 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 Have you got all
¿Cómo estás? ¿Le mandaste mensaje o no? A Raquel. ¿A Raquel? La lapicera. Just so you don't take me for being so bold. All I need is your hand by me. So I know you're. Es aquí la tapicería, ¿no? Agustín, encantado. A ver qué podemos hacer con esto. ¿Te vas a transformar en caballo? Rocinante, como el caballo de Don Quijote. Son muchas horas encima de la moto y se me queda el culo un poco cuadrado. Estáis haciendo historia, ¿lo sabéis? Mi caballo se llama Supernova. Es una yegua. Ay, chingo, chingo, chingo. Ay, 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 chingo. Ay, 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 chingo, chingo. Vamos a ver la obra de arte. Chingo, ay, 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 chingo. Ay, 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 chingo. La que estamos liando. Chingo, chingo. Ay, 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 chingo. Ay, ay, ay. Ahí trancó. Quedó el caballo. Quedó el caballo pronto, muchacha. Ya tenemos caballito. Vamos a sacar una foto todos juntos, hombre. ¿Cómo no? Alma no tiene color. Yo creo que Supernova ha mejorado bastante. Ahora sí es épica. ¿Quién dijo que no? Ahora, ¿quién dijo que no? ¿Quieren esos tapiceros que se negaron a hacerlo? Aquí están los que valen. Batalla del Cerrito 1235. Aquí están los verdaderos tapiceros de Uruguay. El alma no tiene color porque yo soy negro. Blanquito, negrito, blanco, negro. Blanquito, negrito, blanco, negro. ¡Tachán! Sí, se me ha roto por quinta vez. Voy a ver si me venden uno nuevo, porque estoy hasta él. Que el alma no tiene color. Ella es colorida. ¿Eso es pintado a mano? Pintado a mano por unos artistas de Buenos Aires. Que el alma no tiene color. No. Ella es colorida. Primero la licuadora y luego esto. Rompo todo lo que toco. Una de las cosas que le dijo a Moncho antes de salir, que me preocupara de tener la moto bien limpita, que Supernova luzca en todo su esplendor. Chingo, chingo, ay, 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 chingo, ay, ay. La primera vez que se me cae sin maleta. Y me está costando. No quiero que me vea Carolina, porque he raspado toda la pared y me va a echar una bronca que te cae. Súper buena gente. Tiene mala hostia. ¿Encuentras lo que buscas? ¿Qué vamos a hacer? Omelette de queso y ensalada de tomate y lechuga. Oye, menuda gastronomía que tenéis en Uruguay, ¿eh? Made in home. Yo eso no lo he visto nunca. Me parece un instrumento maravilloso, ¿eh? Estás jodiendo, ¿no? Yo esto no lo he visto nunca. Mentira. ¿Sabes la cantidad de tiempo que he malgastado en mi vida batiendo huevos con una cuchara? ¿En serio? No te lo puedes imaginar. Eso es ser boludo. Oye, con esta música sí que me siento en casa, ¿eh? Yo me parto la camisa como claro. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Hay que brindar por las cosas buenas de la vida, para que no se nos olvide. Yo ya brindé. Ahora te toca a vos. Tú brindaste por la libertad. Yo brindo por el amor. Amén. Que florezca. Amén. Aquí, la amiguita uruguaya ha alardeado de ganar pulsos en encuentros monteros. Yo no me creo mejor que nadie, de hecho llevo años sin echar un pulso, pero me parece muy interesante comprobar tu historia. Pero una historia nunca es igual a la otra. Eso es la magia de la vida. Lo bueno es que es fisioterapeuta, lo cual implica dos cosas. Una, que está fuerte, y dos, Que arregla lo que rompe. que arreglar lo que rompe. He comido mucha pasta, igual he comido, ¿eh? Yo también, ¿eh? ¿Escupimos en la mano? No precisa. Respira las manos, ¿eh? Se me han acelerado las pulsaciones. Te lo juro. Me tiene miedo. Una, dos y tres. ¡Hija de puta! Empate. ¿Qué coño? Te gané, ¿qué tabla? ¿Qué? ¿Por qué? Si no llego acá, ¿no? He ganado claramente. No, yo me dejé ir aquí y cuando vos te regalaste, te llegué acá. Pero porque quería ser caballero Y yo quería ser dama.
Pero lo que fuiste tramposa, que me hiciste creer que te estabas dejando, que ya te había ganado y que no querías luchar contra lo inevitable, porque era evidente que te había ganado y no, siento herir tu orgullo de pulsera, pero ¿Ahora te da vergüenza medirte con una mujer? pero me estoy metiendo una mujer que tiene más músculo que yo. Me voy a bañar. Sí, que te huele. No. Te huele el olor a derrota. ¿En tu opinión el general Artigas fue traidor a la patria española? No, era criollo, él era de acá, era del barrio. Ahora te tenés que comer la rotonda por boluda. Oye, hay que estar muy loco para meterse contigo conduciendo, ¿eh? Y sí, me venía punteando de atrás que me moviera y hizo a fondo 50 metros, tuvo que parar. Oye, creo que te vendría bien unos vídeos de budismo. ¿Para qué? ¿Qué sientes cuando sueltas esa descarga de adrenalina contra otros conductores de la vía pública? Endorfina pura. Placer. Y aquí tenemos el Conrad, Hotel 5 estrellas de Punta del Este. Una chica de Harley Davidson en el Conrad. No, ¿cómo no? Sí, sí. Bueno, si algún día me hago rico con su tribu y vuelvo a Punta del Este, a lo mejor te invito a desayunar. Pero lo apuntamos a otra habitación, ¿vale? ¿Quién va a sospechar de una señorita como tú? Cualquiera. Las apariencias engañan, ¿eh? Parezco mala, pero no soy. Tienes un corazón de oro, Caro. Solo por estar alojándome y dándome techitos todos los días, ya eres buena persona. Dale, ¿qué sientes al conducir tu moto? No, no me entrevistes. ¿Por qué digo boludeces? Siento muchas cosas. Siento. Eso. Buena respuesta, ¿eh? Siento. Qué bonito Uruguay, qué bonito su gente. Sí, nos quieren en todos lados. Tenemos que aclarar que somos uruguayos, ¿eh? De verdad. I gotta make some sense to you. Nadie lo puede castrar. No, callar. Ah, callar. Termina. Nos fuimos.